Hola, ¿qué tal? Por primera vez en el último mes los contagios por coronavirus bajan en Castilla y León. Es una buena noticia, se podría haber alcanzado el pico de la séptima ola, pero cuidado porque el aumento de la incidencia en este mes de julio en España, también en Europa, ha llevado a la Comisión Europea a recomendar empezar lo antes posible a vacunar a los mayores. Hoy vamos a hablar de ello, también de las nuevas variantes. ¿Son más graves, más contagiosas? Son algunas de las preguntas que vuelven a surgir en pleno estallido de casos de COVID. Pero antes de hablar de la pandemia, vamos a hablar de una última hora de esos dos fuegos que nos preocupan, dos fuegos en la provincia de Salamanca, dos incendios en la provincia de Salamanca, fuegos que están apenas a 80 kilómetros, uno de ellos, pero sobre todo preocupa a uno, el de la Sierra de Francia. Ayer los vecinos de uno de los municipios de Monsagro tuvieron que ser evacuados por las llamas. Nos vamos a ir en directo hasta allí. Compañero José Ángel Caso, estás en el Paso de los Lobos. ¿Cómo es la situación en estos momentos? Porque el incendio está en nivel 2, parece. Efectivamente, se ha reactivado en las últimas horas. Nosotros estamos en el Paso de los Lobos, lugar donde confluyen los municipios de La Alberca, Monsagro, y estamos precisamente con el alcalde de La Alberca que nos informaba de esos últimos detalles. Ahora incluso el fuego amenaza. Alcalde, buenos días. Nos decía la localidad también de Serradilla del Arroyo. Buenos días, sí, pues la última noticia es que se ha pasado de Cáceres por Serradilla del Arroyo, una situación preocupante porque allí hay mucho combustible, mucho bosque, mucho pino y va a ser difícil atajarlo allí. Monsagro sigue también en peligro. Sí, Monsagro es otro de los focos más preocupantes. Precisamente ayer se vivió un momento muy trágico con el desalojo. Están volviendo, pero se ha reactivado. Es que concurren muchas circunstancias, calor, viento, inversión térmica que hace muy difícil, la verdad, la contención. Y luego para hoy había rachas de viento, se hablaba de 20 kilómetros hora, que tampoco ayuda, y precisamente es lo que ha motivado a lo mejor esa situación en la que ahora se están encontrando Monsagro y Serradilla del Arroyo. Eso es, el viento precisamente no ayuda, no está ayudando, está soplando ahora con un poquito más de intensidad y además viene de oeste, con lo cual se complica la cosa. Lo que creo que están haciendo con buen criterio los medios es intentar que no llegue al pueblo. Estaba en comunicación directa con el alcalde de Monsagro, que está en uno de los retenes soportando pues, lo que podríamos denominar el infierno en la tierra. Pues sí, la verdad que hay que tener en cuenta que si nos parece calor 40 grados, hay que imaginar cómo están ellos allí abajo, al lado de las llamas, y está, como bien dices, en el retén evitando precisamente salvar su pueblo, que es para él lo principal y para todos, claro. Se ha volcado todo el mundo, veíamos también aquí ayuda que ha llegado desde Extremadura, de la propia Junta de Extremadura, también apoyando, echando una mano. Sí, Junta de Extremadura, Castilla-La Mancha, Cruz Roja, bomberos, personal civil, voluntarios. La verdad es que es un dilema muy grande y todo el mundo está muy sensibilizado. Claro. Ha quedado colocado, como decíamos aquí, el puesto de mando en este Paso de los Lobos. Nos decía que el consejero de la Junta de Castilla y León habían anunciado que venía hacia aquí ahora, estaba de camino. Sí, han dicho los medios, que aquí los técnicos, que estaba prevista su presencia aquí hoy. No sabemos de momento la hora, pero... No, desconozco la hora, no sabemos, sí que han dicho que venía para acá, pero no sabemos la hora. Muchísimas gracias, alcalde, y esperemos que este infierno acabe cuanto antes. Gracias, eso esperamos. Pues son las palabras de Miguel Ángel Buelgo, alcalde de La Alberca, que nos ha dado esa última hora en contacto directo también con las personas que se están batiendo ahí contra las llamas para evitar que ese fuego llegue a Monsagro y a Serradilla del Arroyo, dos localidades, ahora mismo amenazadas. Monsagro ya evacuado en el día de ayer de sus vecinos. Bueno, José Ángel, muchísimas gracias por esa última hora. Vamos a estar muy pendientes de esos dos fuegos, en particular de ese que nos estás hablando. Vamos ya con el tema que nos ocupa, con la pandemia. Hoy nos acompaña para hablar de este asunto Juan Martínez, está al otro lado de la pantalla, especialista en medicina preventiva y salud pública. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. Si te parece, antes de nada, vamos a ver los últimos datos de contagios en pantalla por primera vez.
Como decíamos, en el último mes los contagios bajan en la comunidad. En la última semana se han registrado 9.810 casos, un 4% menos que la semana anterior, pero ojo, solo les hablamos de los mayores de 60 años, que es la única franja de edad donde se hacen pruebas y se cuentan casos. Bueno, pues a la vista de cómo está la situación, ¿nos encontramos en un momento complicado o seguimos estando mejor de lo que estábamos antes? Bueno, sin duda la pandemia no tiene nada que ver el año 22 en comparación con el año 20, en el que no disponíamos de vacunas ni de ningún tratamiento. Es evidente que ahora no tiene nada que ver, es incomparable. Pero lo cierto es que desde la Navidad del año 21 o 22 se ha distribuido la idea de que la pandemia ya había terminado y de que, bueno, pues ya no había ni que diagnosticar, ni que aislar a los pacientes, ni dar bajas a los que sufrían COVID, etc. Bueno, pues todo eso era no solo falso, sino peligroso. Y ahora estamos viendo, desde hace ya bastantes semanas, como hay muchos ingresos de pacientes que en esta ocasión ya incluso están vacunados, son pacientes muy mayores que tienen descompensación de sus cuadros patológicos previos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, y que ingresan pues, en muy mala condición. Esto no es de esta semana, esto llevamos arrastrándolo muchas semanas. Por lo tanto, la pandemia sigue viva y tiene actividad con evidentes impactos en el sistema sanitario. Quiero presentar a un invitado que está con nosotros, que acaba de llegar. Estas son las cosas del directo y del tráfico también de las ciudades. Raúl Ortiz de Lejarazú, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Le preguntaba a Juan, a la vista de cómo está la situación, tenemos que estar muy preocupados, la situación es complicada. En absoluto. Yo creo que lo que hay que transmitir a la población es explicarse muy bien, como yo creo que se está haciendo aquí y en otros medios, la situación. Yo espero que este es un momento de absoluta responsabilidad de los medios. Y a los gestores sanitarios y a los médicos y a los preventivistas, a mis compañeros, hay una tarea que hay que hacer y que yo creo que no se ha hecho todavía. Y es que la pandemia evoluciona en fases. Y hemos pasado una que no hace falta describir, que ya se nos olvidó, en que estábamos todos metidos en casa, pasándolas muy mal. Hemos pasado otra época en la que han aparecido distintas variantes, que, bueno, había una protección. Y ahora es otra fase distinta, que ha coincidido, bueno, pues con la aceptación de todo el mundo, de que, al menos del mundo occidental, de que hay que convivir con el virus. Y evidentemente eso trae unas consecuencias que las estamos viendo y probablemente es lo normal, lo esperable. ¿Pero crees que se tendrían que retomar? Falta, es importante, y falta que le digamos a la gente qué hay que hacer. Pero dicho muy claro, porque si no, les llenamos la cabeza con informaciones que, como decía aquel, no será usted virólogo. ¿Y por qué lo sabe? Porque me da una información muy precisa que no me sirve de nada. A la gente hay que decirle, mire, si usted se ha hecho un test antígeno positivo y tiene tal, tiene que hacer esto durante tantos días, etcétera, etcétera. No le estamos obligando, le estamos recomendando que lo haga. Porque evidentemente la época de la obligación ha pasado, pero ahora entra la de la responsabilidad individual. Pero hay mucha gente que hay que enseñarle cuál es esa responsabilidad porque no lo sabe y se cree que con ponerse la mascarilla e ir a todos los lados con la mascarilla está todo hecho. Raúl, le traslado la pregunta, ¿qué hay que hacer? Por lo tanto, ¿no habría que volver a las restricciones que ya habíamos abandonado? En absoluto. Yo creo que lo que hay que hacer son guías. Y unas guías para esta fase de la pandemia en la que estamos y que puede ser muy parecida a otras. Yo no voy a decir las guías porque serían las guías del doctor Lejarazú, faltaría más. Pero yo creo que hay talento de sobra en España y tenemos unas sociedades de medicina preventiva y de epidemiología extraordinarias. Yo soy epidemiólogo, especialista en medicina preventiva, aunque no la he ejercido. Hice las oposiciones de médico de Sanidad Nacional, aunque tampoco las he ejercido porque eran incompatibles. Pero quiero decir que se pueden hacer perfectamente unas normas y unas normas que se puede incidir, que se pueden repartir. A mí continuamente me están llamando personas de mi familia, de amigos, de conocidos. Oye, he dado antígeno y resulta que voy a estar con mis padres. Oye, yo me he vacunado, tengo que ponerme una dosis de refuerzo. Estamos hablando de terceras, de cuartas y estamos liándole a la gente. Lo que hay que decir es que ha habido una vacunación que tenía 2 dosis y luego ha habido refuerzos. Y hay personas que han tenido refuerzo y personas que no.
Y hay que distinguir muy bien, porque la gente, si no, si les hablan desde los periódicos, y perdona que venga tan... pero hemos estado hablando de eso hace poco, por otro motivo, de la cuarta dosis, dicen, pero si yo no me he puesto la tercera. No, hay que decir que hay vacunación y refuerzo. Está y tenemos claro que los medios de empezar comunicación tenemos una complicada tarea, porque también tenemos que entenderlo nosotros. Claro, los y tenemos que periodistas. empezar en Castilla a decir, ¿por qué? Porque hay gente, fíjate bien, es muy importante lo que vamos a decir, tú seguro que tienes unas preguntas ahí, pero se alejan de lo que está pensando la gente del otro lado. Tú fíjate, te voy a decir una cosa muy importante. Cuando tú dices que una persona se tiene que poner la tercera o la cuarta dosis, inmediatamente dice, pero por Dios. No, pero no lo decimos nosotros, lo dicen las autoridades sanitarias. Estoy hablando, lo vuelvo a repetir para que lo entiendas, no te des por aludida. Cuando a una persona le decimos la tercera o la cuarta, la gente dice, por Dios, 3, 4, 5, ¿hasta cuándo vamos a llegar? Bueno, los medicamentos les estamos tomando así, las vacunas no es un medicamento, evidentemente, pero en las vacunas desde siempre se ha dicho vacunación y refuerzo. Y el refuerzo tiene un sentimiento positivo, porque es recuperar cosas que se han perdido, no echarlo por la borda. Y esto no se ha dicho en ningún sitio así. Bueno, yo lo he dicho en mi cuenta de Twitter, pero no vale de nada, porque yo tengo 20.000 seguidores y la gente que no son pocos, bueno, son pocos. Pero la gente tiene Vamos a preguntarle a Juan, a ver si... Pero ya verás cómo empezamos a hablar tercera, cuarta dosis, y estamos liándoles a las personas. Reforzar la inmunidad que se ha perdido. Y eso lo entiende porque la gente se preocupa. Porque si no, cuando les dicen la tercera, ¿y cuándo? A mí que me digan. Y no hemos vacunado a la gente igual. Hay gente que se ha acabado de vacunar prácticamente en enero o en febrero y otros que la vacunación la tienen desde hace un montón de tiempo. Ni tan siquiera nos estamos vacunando de la misma manera exacto, en Europa, en otros países, ¿no? Voy a preguntarle a Juan, no sé si está de acuerdo con todo lo que nos está contando Raúl. Bueno, la pandemia no ha terminado, la pandemia ha evolucionado fundamentalmente porque nosotros somos muy diferentes a como fuimos. Nosotros no teníamos exposición previa a semejante virus y después de 3 años muchas personas han sufrido la enfermedad, con lo cual ya tienen parte de la inmunidad y sobre todo inmunidad celular por haber sufrido la infección, y una gran parte de la población está muy bien vacunada. En fin, hay que recordar que todavía hay personas que ingresan en los hospitales, lo vemos todos los días, sin ninguna dosis. O sea, que hay un pequeño porcentaje de personas que no se han puesto ninguna dosis de vacunas, por razones diversas, seguramente pues fundamentalmente por ignorancia, ¿no? Porque no creo que haya verdaderos antivacunas en España. Desde luego, la primera dosis de refuerzo o de recuerdo, que es la tercera para entendernos, debería tenerla toda la población adulta, y sabemos que eso no es así. Y bueno, yo creo que parte de la responsabilidad sí que es verdad de la gran confusión que hemos generado también entre todos, ¿no? Porque, por ejemplo, ha habido una sociedad científica, a la que no voy a mencionar, que puso en duda o que hizo ligeras observaciones sobre la tercera dosis o primera dosis de recuerdo. En fin, yo creo que es absolutamente necesaria, todo el mundo lo sabe. Estamos planteándonos en España la cuarta dosis, o sea, para los mayores de 80 años, que sería el segundo recuerdo, cuando, por ejemplo, Italia pues ya lo ha puesto hace meses a sus pacientes mayores, a los mayores de 80 años. O sea que técnicamente, yo vengo diciendo desde el principio de la pandemia, no hemos sido muy sobresalientes. Echamos la culpa de todos los políticos que han hecho lo suyo, luego no lo voy a juzgar ahora, pero en fin, se politizó mucho, por ejemplo, la información del primer año, ¿verdad? Hemos vencido al virus, se dijo, en junio de 2020, cuando quedaba lo peor, ¿no? Pero es que los técnicos tampoco hemos estado a la altura, yo creo. Ha habido una sociedad científica de primaria que desaconsejó totalmente hacer pruebas ya en marzo o en abril de este año. Yo creo que las pruebas hay que hacerlas siempre que haya síntomas y, desde luego, no prohibirlas por debajo de 60 años ni cosas así, ¿no? Hay que seguir diagnosticando, hay que seguir identificando a los casos que no deberían ir a trabajar si tienen síntomas. Y por supuesto, si tienen contactos con personas vulnerables, pues evitarlos, porque los contagios se producen y las personas mayores es verdad que ya no presentan esas neumonías graves de aquella primera época, pero siguen ingresando muy malitos y llegando a los hospitales. En un periodo además estival en el que no se previó un refuerzo adecuado. Se suspendieron todos los refuerzos COVID, ya no existen esos refuerzos y los hospitales de Castilla y León, de Madrid o de otras comunidades están pasándolo muy mal en estos meses de verano.
Juan, hablábamos antes de que se han registrado menos contagios, pero no sucede lo mismo con la hospitalización, que sí que está creciendo. Vamos a verlo en pantalla. En estos momentos hay 852 personas ingresadas. Hay que remontarse a este invierno para encontrar una cifra similar. Hemos hablado con la jefa de neumología del Hospital de Burgos y esto es lo que nos ha dicho sobre la situación que se vive estos días en el hospital. Claro que estamos muy preocupados porque vemos que el hospital está muy tensionado. Actualmente, por la época que estamos, en una época estival, donde se calcula el ratio de personal sanitario, sobre todo de personal de enfermería, según el número de pacientes y según la disposición de personal que se tiene, pues esas camas se disponen. Entonces, ahora mismo hay más pacientes que lo que correspondería para el nivel normal de personal sanitario. ¿Qué lleva a eso? Pues que el personal, fundamentalmente ahora enfermería, está sobretensionado. Bueno, pues ella sí que cree que habría que volver a las mascarillas en interiores, eso es lo que nos ha dicho. Hay preocupación porque antes se detectaba el COVID en personas que ingresaban por otro motivo, pero esa tendencia, nos cuenta, ha cambiado. El número de hospitalizaciones provocadas por el COVID pues también está aumentando de una forma llamativa. Es decir, hace lo que hablábamos hace unos meses, que solo el 20% de los que tenían PCR positiva en el hospital ingresaban por causa del COVID, ahora mismo el 40% de los que tienen PCR positiva en el hospital están ingresados a causa del COVID. Entonces, ese cambio pues es lo que hace que estemos más preocupados con la situación actualmente. Bueno, pues vamos ya con el tema de la vacuna. Sube el número de contagios, sube también el número de ingresos hospitalarios, lo acabamos de ver. Por eso las autoridades europeas recomiendan ya la segunda dosis de refuerzo para mayores de 60 años. Pero algunos expertos tienen dudas. Vamos a escuchar ahora al gerente de asistencia sanitaria de Soria. El riesgo de agotar la capacidad inmunitaria de las personas con tanta vacuna ya, entonces, hace que en este momento no se sepa muy bien qué hacer. Es probable que a lo mejor en las personas vulnerables, en el grupo 7, como hemos estado vacunando, es positivo a poner una cuarta dosis, sí. Pero lo demás, pues yo creo que habrá que esperar, hay que ser prudentes y a lo mejor tomar una decisión precipitada, pues no sería bueno. Raúl, hay que esperar para esas dosis de refuerzo, ya no vamos a hablar de cuarta vacuna. No, vuelvo a mi mensaje principal. Hace falta dar instrucciones que se puedan aplicar cada persona dependiendo de su estado. La pandemia al principio tiene medidas generales, pero a medida que va avanzando, el número de platos que tiene delante aumenta como un restaurante que progresa. Lo han dicho todos dicen las mismas cosas desde su lado. Ahora tenemos personas sin vacunar, personas con 2 dosis, personas con 2 dosis y un refuerzo, personas que se han vacunado con 2 dosis y se han infectado, personas con 3 dosis. O sea, que no cabe una respuesta sí o no a la pregunta, sino hacer ¿Quién tiene guías. que vacunarse ahora? Exacto. Alguien que no se haya vacunado o que haya acabado porque pertenece, bueno, a los primeros grupos que empezaron a vacunarse en 2020 y que estaban ya vacunados en abril de 2020, en marzo de 2020 había gente ya vacunada en España. Perdón, de 2021. 2021, pues se van. Es decir, en marzo y en abril ya había, aquí se empezó a vacunar en diciembre de 2020. Y en marzo ya había personas, grupos de personas, los de más edad, algunos de ellos no se han puesto a poner una dosis de refuerzo. Y esas personas, nosotros estamos siguiendo cortes, tienen una mortalidad específica por sus enfermedades. Y a lo mejor van al hospital y están infectadas, y se les descubre que están infectadas cuando ingresan, porque tienen que ingresar, porque están graves por otra cosa. Y hay dudas de saber, razonables, si esas personas tienen ese estado por el COVID o están con COVID. Y nuestra definición a la hora de mandar informes no sigue distinguiendo esas cosas. Por lo tanto, cuando tú me preguntas, y no me quiero escapar de tu pregunta, ¿cuándo hay que vacunarse? ¿Quién tiene que hacer refuerzo? Depende de quién. Depende de si una persona ha tenido un refuerzo y le ha tenido hace poco. Hay personas que han tenido un refuerzo de 3 meses. Por ejemplo, ¿Cómo les voy a Sanidad poner un plantea segundo vacunar refuerzo? una cuarta dosis ya en octubre, ya en otoño para los No mayores me de vuelvas 80 a decir, años. por favor, ¿qué refuerzo se van a poner? ¿El segundo? ¿Se habrán tenido que poner el tercero? Es que a lo mejor no. Así que hay que empezar a hacer unas guías diciendo a aquellas personas que no se hayan puesto ningún refuerzo,
deben de reforzar su inmunidad al menos entre 5 meses o 6 meses, dependiendo de la edad y de la vulnerabilidad. Y dar claves en la vacunación también, como se han dado en las 19 actualizaciones de vacuna. O sea, y si me pregunta, yo lo primero, cuando me lo están preguntando por teléfono o cuando lo hablamos, lo primero que le digo, ¿qué años tienes? ¿Cuándo te has puesto la segunda dosis? ¿Has tenido una infección? Pero yo no le digo, sí, póntela o no, póntela, porque esto es un acto médico. Técnicamente no estamos comunicando entonces muy bien. Desastrosamente. Todos, un poco todos, ¿no? Un poco todos, porque ¿no? al final... Perdona, yo el primero, que algunas veces necesito más tiempo para explicarme y por la brevedad del medio no se concede, pero las cosas en medicina a la gente le interesan mucho. Y de lo que se quejan, y nos hemos quejado siempre los médicos en la atención sanitaria, es de no tener tiempo. Cuando tienes que ver a una persona en 5 minutos, no puedes estar seguro de que te ha entendido todo. Y no hay cosa peor que un mensaje en la televisión, decir tercera, cuarta, Europa. ¿Qué es Europa? 24 países. ¿Tú crees que es igual a Alemania que España? No, no lo estamos haciendo de la misma manera. No, yo te voy a hacer una pregunta. No. ¿Tiene algún conocimiento, algún medio, no Castilla y León, que es la mejor informada, pero de eso cualquiera, no tenemos dudas. No, sin duda ninguna, pero cualquiera de las televisiones tiene idea de cuál es la tasa de refuerzo? Es decir, ¿qué porcentaje de personas se han puesto el refuerzo entre 50 y 60 y tantos años o 70 en Alemania? ¿Lo tiene? No, yo te lo puedo decir, a lo mejor menos de un 20%. Así que claro, si tú vas sumando países, le dirán, oye, no, la que sea, la tercera dosis de refuerzo, la segunda dosis de refuerzo. Pero en la vacunación hay que tener una disciplina y esa es la que hay que cumplir. Y estamos en un momento en que evidentemente muchas personas pueden necesitar un refuerzo. Pero hay que decir también una cosa, estamos reforzando en el momento actual con una vacuna que tiene 2 años. Y el virus de ahora se parece poco. Aquí ha dicho mi colega, y tiene mucha razón, que la inmunidad celular está preservada, etcétera, etcétera. Pero esa es una parte de la inmunidad. No Habría que esperar, por lo tanto, Juan, te traslado la pregunta a ti también, a una vacuna más adaptada a estas nuevas variantes, a Omicron, antes que inmunizar ya. Efectivamente, en salud pública a veces hay que tomar decisiones poblacionales y no individuales. Lo ideal sería poder individualizar, pero poder individualizar con el sistema sanitario que tenemos, que todos somos conscientes de la anemia que tiene, ¿no? Está muy empobrecido en cuanto a capital humano, la atención primaria ha sufrido mucho. Entonces, pretender individualizar a todos los españoles mayores de 60 años la decisión de vacuna, pues es muy complicado. Al final habrá que tomar alguna decisión poblacional. Y desde luego los ECDC en primavera recomendaron con la vacuna que tenemos, pues quizá por aquello de más vale pájaro en mano, ¿verdad? Poner un refuerzo a los mayores de 80 años que no lo hubieran recibido ya. Es decir, que se hablaba ya entonces de una cuarta dosis para mayores de 80 años. Estamos hablando de hace bastantes meses. Nosotros seguimos aquí pensando que va a llegar una vacuna superior. La superioridad no la ha demostrado, entre otras cosas porque no se pretende nunca eso en una vacuna. Se busca pues, que produzca resultados tangibles, medibles en respuesta serológica y la equivalencia con la anterior, con la precedente. La superioridad de las vacunas que van a venir pues es discutible porque a lo mejor no existe, dado que ninguna vacuna de COVID protege de la infección como tal, sino de la enfermedad grave, que de eso protegen todas. Y hay que decirlo con toda la rotundidad. Todas las vacunas actuales protegen frente a la enfermedad grave. Por lo tanto, lo importante es que las personas que no hayan recibido ese primer recuerdo o tercera dosis lo hagan cuanto antes. Y desde luego yo creo que hay que activar lo del recuerdo de cuarta dosis, para entendernos, a los mayores de 80 años. Yo creo que es algo necesario. Bueno, Juan, pues ahí va el consejo. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Entonamos todos un poco el mea culpa también a los medios de comunicación. Habrá que ver hasta dónde llega esta séptima ola. Veremos a ver si hay una octava o una novena. Pero lo que está claro es que vamos a tener que seguir hablando del coronavirus, más aún cuando el refuerzo de esta vacuna está a la vuelta de la esquina. Hasta aquí el programa de hoy. Ahora llega Cristina Camel y vamos a ver, Cristina, cuéntanos de qué vais a hablar hoy.
Muy buenas tardes. Bueno, pues además de estar inmersos en esta ola de calor terrible, hoy el día de más calor, al menos en nuestra comunidad, 47, Ana, 47 provincias en alerta, pues hablaremos del caos, de las odiseas que están viviendo en los distintos aeropuertos de nuestro país, y hablaremos de los de Castilla y León. Y por supuesto, nuestro querido Josemi Rodríguez Sieiro analizará el mundo del corazón rosa. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Nosotros nos vamos. Hasta mañana. Adiós.